Bueno, muy bien, buenos días de nuevo. Qué lindo es poder abrir la Biblia, la palabra de Dios, y ver qué tiene Él preparado para cada uno de nosotros. Cada vez que la Biblia se abre, cada vez que la palabra de Dios se abre, es Dios el que nos quiere hablar a cada uno de nosotros. A mí en primer lugar, que soy el que está, en este caso, exponiendo su palabra. Vamos a comenzar este año y seguramente nos va a llevar casi todo el año ir viendo los distintos profetas y hemos pensado en los profetas menores. En el Antiguo Testamento hay varios libros, hay libros históricos, hay libros proféticos. Están los profetas mayores, lo podemos dividir de esa manera, los profetas menores. Y qué lindo es poder ir tocando o ir viendo estos libros que no son tan conocidos. Ángel hace un ratito en la cena nos compartía Sofonías. Seguramente libros que no solemos leer mucho. Pero hemos tomado la decisión de poder ir meditando, ir viendo en este maravilloso libro que es Ageo. Y me gustaría, para que podamos entender un poquito el contexto de Ageo, vamos a hacer un poquito de historia. Recordemos que el Antiguo Testamento nos cuenta la historia de Israel, el pueblo terrenal elegido por Dios. Y recordemos que Israel tuvo un primer rey. Primero era gobernado por Dios, pero Israel quería, como todas las demás naciones, ser gobernado por un hombre. Y entonces piden que tener un rey. Y ese primer rey fue Saúl. Después de ese rey vino el rey David. Después del rey David vino el rey Salomón, el hijo de David. Después de Salomón hay un conflicto allí, porque empieza a dirigir el pueblo Roboam. Y allí arranca un conflicto. Y el pueblo de Israel se divide en dos. El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte constituido por 10 tribus. El reino del sur, o de Judá le podemos llamar, constituido por las siguientes restantes 2 tribus. Y vamos a ver que muchas veces, o vamos a ir viendo, que cada libro o cada profeta muchas veces le escribe a alguien particular. En este caso, Ageo está escribiendo al reino de Judá, cuando están volviendo de ser esclavizado. El pueblo de Israel, el pueblo del norte, es esclavizado. Tiempo después el pueblo de Judá es esclavizado. Así que allí ellos están bajo el dominio de los persas, y ellos comienzan, o mejor dicho, Dios obra de tal manera que le pone en el corazón a Ciro, el rey medo-persa, o un rey medo-persa, para que les deje volver
al lugar para que puedan volver a restaurar el templo. Y Nehemías nos cuenta que también ellos no solamente tenían que volver a restaurar el templo, como vamos a ir viendo en Ageo, sino que ellos también iban a reconstruir la ciudad, los cimientos. Y vemos que ellos, o mejor dicho, el pueblo empieza a regresar en 3 oleadas distintas, bajo 3 líderes distintos. La primera oleada bajo Zorobabel, la segunda bajo Esdras, y allí tenemos un libro llamado Esdras, y el tercero bajo Nehemías, en 3 tiempos distintos. Pero todo esto hace el contexto del libro de Ageo. Recordemos que el libro de Ageo fue escrito en el momento donde estaba la primera oleada volviendo a su lugar. Y allí es escrito este libro. Hoy no vamos a ver muchos de estos versículos porque vamos a hacer una pequeña introducción nada más a este libro. Después vamos a ir desglosando cada versículo. Pero tenemos que tener presente, y ahora sí vamos a ir al libro de Ageo. Ya le di bastante tiempo para que lo puedan buscar. Y vamos a ver que este libro, el libro de Ageo, fue escrito para animar al pueblo de Israel a reconstruir el templo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 4. Allí está, capítulo 2 de Ageo, versículo 4, dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos que saber, lo primero que tenemos que saber de este libro es que Dios utiliza a Ageo, al profeta Ageo, para animar al pueblo a que reconstruya el templo, que se iba a reconstruir tiempo después. Ageo hablaba por Dios. Recordemos que los profetas eran personas en el Antiguo Testamento que hablaban por Dios. Dios le hablaba a ellos y ellos le hablaban al pueblo. Pero también tenemos que saber que este libro fue dirigido a una persona en particular o a varias personas en particular. El primero es Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador de ese momento, el gobernador de Judá. El versículo 1 del capítulo 1 dice: en el año 2 del rey Darío, allí Darío es Ciro, ¿sí? El que hablábamos recién, que hace el decreto, en el mes 6, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Pero no solamente fue dirigido a Zorobabel, sino también fue dirigido a otra persona. Dice ahí la segunda parte del versículo 1: y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote.
Es muy bueno saber esto porque tenemos a Zorobabel, un gobernador, el que dirigía civilmente a la nación. Pero también tenemos que fue dirigido a Josué, que no tiene nada que ver con el Josué que tenemos al libro, ¿no? Que era el sumo sacerdote de la nación. Y esto me habla de que fue escrito para dos personas totalmente distintas, con características distintas, con obligaciones distintas, pero fue escrito para los dos. Pero ahora Ageo nos hace ver que también fue escrito para alguien más. Dice el versículo 13 del capítulo 1. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Allí encontramos no le podemos llamar una tercera persona porque son un conjunto de personas, que no solamente fue dirigido para Zorobabel, el que dirigía civilmente al pueblo, era su gobernador. No fue también solo escrito para Josué, el sumo sacerdote, el líder, podemos llamarle espiritual del pueblo, sino también fue escrito para el pueblo. Y cuando hablamos del pueblo, hablamos de todos. Y esto me gusta, cómo lo deja claro Ageo, como para que entiendan todos que este libro fue escrito para todos ellos. En particular, para personas, pero también para el pueblo, es decir, que nadie quedaba fuera. Y me gusta Ageo porque Ageo me habla de la reconstrucción del templo. Y qué importante que es el templo, o qué importante que era el templo para el pueblo de Israel. Es más, sigue siendo tan importante que ellos quieren reconstruir el templo hoy. Ahora, no tenemos que perder de vista, y esto es muy importante, que Ageo fue escrito para personas particulares en un tiempo particular. Pero eso no quita que nosotros podamos sacar cosas para nosotros. Porque esto no fue escrito para la iglesia. Pero sí cada uno de nosotros podemos sacar enseñanzas importantes para cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque en los días de Ageo el templo era la casa de Dios. Era donde moraba Dios, donde estaba Dios. Pero me gusta porque Jesucristo vino a cambiar eso. Mateo capítulo 27, si mal no recuerdo, versículo 51, que se me está viniendo ahora a la mente. ¿Se acuerdan allí cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario? Y allí una de sus últimas palabras dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la Biblia, entregó el Espíritu. Pero el versículo siguiente, si mal no recuerdo, el 51, dice que cuando Cristo Jesús entregó su Espíritu, ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
separando, o mejor dicho, para que no haya más separación en el templo. Y me gusta esto porque vamos a ir a Hebreos sin perder a Geo, porque ahora volvemos. Hebreos capítulo 9. Versículo 1 en adelante, pensando en Cristo Jesús. Y dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el autor. ¿Y de qué nos habla Hebreos capítulo 9? Nos muestra un poquito lo que era el tabernáculo, lo que era el templo y todas las cosas que habían allí. Y recién recordábamos Mateo capítulo 27, y recordábamos y decíamos cómo cuando Cristo Jesús en la cruz entregó su espíritu, lo primero que pasa es se rasga el velo del templo de arriba abajo. Y no es un detalle menor el de arriba abajo, porque de abajo cualquiera podía, y yo con una tijerita rompía el velo. Y el velo no era tampoco fácil de cosas porque tenía sus características. Pero se rasga de arriba abajo. Y me gusta esto porque nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 11: pero estando ya presente Cristo, recordemos que recién hablábamos allí de un santuario terrenal, un templo terrenal. Pero allí ya está Cristo Jesús, dice: pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Allí está Cristo Jesús. Y me gusta esto porque vemos que Cristo Jesús vino a cambiar el concepto. Y esto ya sí nos compete a nosotros. Porque ya el templo no es un lugar físico. Ya el templo no son 4 paredes, sino el templo es cada persona que entregó su vida, su corazón a Cristo Jesús. ¿Por qué es templo? Porque el templo no terrenal pasó a vivir dentro nuestro. Y ahora la morada, la casa de Cristo Jesús, somos cada uno de los que entregamos nuestro corazón a Él. Qué maravilloso es pensar en esto, porque Él nos abrió entrada,
Dice Hebreos capítulo 10, un pasaje que a mí me gusta muchísimo, suelo hablarlo en la cena. Y dice versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos con corazón sincero. Qué hermoso es saber que Cristo vino a cambiar el concepto que estaba o que pasaba en los días de Ageo. En los días de Ageo, el templo era algo físico, pero ahora la casa de Dios somos cada uno de los hijos de Dios. Y Ageo nos muestra o nos cuenta un poco sobre esta reconstrucción del templo. Y lo primero que ellos hicieron fue reconstruir, o mejor dicho, comenzar a trabajar, a reconstruir el templo. Aunque ellos se encontraban bajo el dominio y el gobierno de los babilónicos, con el rey de Ciro, ellos tenían el permiso del rey para empezar a trabajar en la edificación del templo. Así que comenzaron a edificarlo, comenzaron a trabajar. Pero llega un momento que el trabajo comienza a demorarse. Empiezan a haber conflictos, empieza a haber problemas y el trabajo cesa, el trabajo se calma y por 15 años ellos dejan de construir el templo. Y es allí donde Ageo aparece en escena y comienza a hablar y a exhortarle al pueblo sobre la reconstrucción del templo. Y vamos a rápidamente meditar en dos frases que se repiten mucho en el libro de Ageo. Recordemos, el libro de Ageo tiene 2 capítulos nada más. Pero hay 2 frases que se repiten. Y la primera la encontramos en el versículo 5 y en el versículo 7. Dice versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, y allí viene la frase, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente se repite la frase, meditad sobre vuestros caminos. Ageo, o mejor dicho, Dios a través del profeta Ageo le estaba diciendo, muchachos, mediten, piensen, reflexionen sobre sus caminos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y eso es lo que tenemos que meditar cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Segunda frase que se repite, la encontramos en el capítulo 2. Versículo 18. Dice, meditad pues en vuestro corazón. Meditad pues en vuestro corazón. Y dice allí el final del capítulo 18, la misma frase. Meditad pues en vuestro corazón. Y el versículo 15 del capítulo 2 también dice la misma frase, meditad en vuestro corazón.
Ahora, recién estábamos pensando en que tenemos que meditar en nuestros caminos. ¿En qué estamos haciendo? ¿En cómo es nuestra vida? ¿En nuestros actos? Pero ahora la frase meditad pues en vuestro corazón, es decir, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Recordemos que ellos habían vuelto para reedificar el templo. Y empezaron a trabajar. Pero llegó un momento que eso cesó. ¿Por qué? Porque se cansaron, porque hubo problemas, por un montón de cosas. Pero cesó porque ellos no tenían o no prestaron atención a estas dos frases o a estas dos cosas que tenían que prestar primeramente atención. Meditar en vuestros caminos. Meditad en vuestro corazón. Romanos. Capítulo 12. Nos va a hacer pensar un poquito en estas dos frases. Meditar en vuestros caminos y meditar en vuestro corazón. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Recordemos que somos la casa de Dios viviente, si le podemos llamar de alguna manera. Porque Jesucristo vive en nuestro corazón. Jesucristo mora en nuestra vida. Y como ellos tenían que reedificar el templo, nosotros cada día tenemos que reedificar nuestro templo. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1, y eso es sí para nosotros, para la iglesia. Dice, así que hermanos, le está escribiendo a personas creyentes, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vos y yo tenemos una tarea y es meditar en vuestros caminos. Tenemos una tarea y es meditar en vuestro corazón. ¿Qué tenemos que meditar? Es cómo está nuestro templo, cómo está la casa de Dios. Efesios. Capítulo 4. Nosotros como el pueblo de Israel ellos tenían que limpiar la zona. Tenían que sacar cosas para después armar el templo. Nosotros cada día en nuestro templo espiritual, dice Efesios que tenemos que hacer lo mismo. Capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Cada
uno de nosotros tenemos esta tarea, cada día despojar las cosas que no agradan a Dios. Porque nuestra vida está viciada muchas veces de esas cosas. Tenemos que despojarnos, tenemos que sacarnos, tenemos que arrancarlo de nuestra vida. Para después renovar todo eso, limpiar, para después vestirnos. Qué lindo es pensar en esto. Dice ahí mismo, en el capítulo siguiente, Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabes una cosa? Vos y yo tenemos el deber de cada día construir el templo y de cada día limpiarlo y de cada día mantenerlo en orden. Porque Cristo Jesús habita en nosotros. Ahora, allí en el versículo 2 hay algo muy importante. Hay alguien muy importante. Yo no sé si todos los que estamos acá tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero lo que Cristo quiere hacerte saber, lo primero que quiere hacerte saber es lo que dice allí el versículo 2. Cristo nos amó. Cristo te ama. Jesucristo te ama. Y por eso hace algo por vos. O mejor dicho, hizo algo por vos. Y dice, porque te ama, se entregó a sí mismo por vos. Porque dice la Biblia que en tu corazón y en mi corazón hay pecado. Y el pecado me separa de Dios. Y el único que puede solucionar ese problema es Cristo Jesús. Y como Él te ama, como Él me ama, se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario. Por eso, repito, yo no sé si todos los que estamos acá somos hijos de Dios, si le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Pero lo primero que tenés que hacer, si querés ser una casa de Dios viviente, tenés que entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Con una simple palabra, sencillo como te salga. Pero se lo tenés que decir con sinceridad. Y una vez que entregaste tu vida a Cristo, como la gran mayoría de los que estamos aquí, como decíamos hace un ratito, tenemos la tarea cada día de despojarnos, de renovarnos y de vestirnos. Tenemos las tareas de ser imitadores de Dios. Tenemos la tarea del capítulo, como dice el capítulo 5, versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos la tarea de cada día andar como Cristo Jesús anduvo.
de cada día darle lugar al Espíritu Santo para que trabaje en nuestra vida y para que cada día podamos ser más como Cristo Jesús. Vamos a Colosenses. Y terminamos con esto, Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabra deshonesta de vuestra boca. No mientáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice el 12 y el 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo vosotros. Tenemos que cada día hacer morir lo terrenal. Por eso, cada día tenemos que darle lugar a nuestro Señor en nuestra vida. Por eso leíamos en versículo anterior, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Qué es eso de renovar nuestro entendimiento? Tenemos que abrir la Biblia todos los días para poder ver lo que Dios tiene para mi vida y para poder llenarme de Él, para después poder imitarle a Él y hacer morir lo terrenal. Que en esta semana cada uno de nosotros podamos meditar bien sobre vuestros caminos. ¿Qué estoy haciendo cada día? Que en esta semana cada uno de nosotros podamos meditar en vuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? ¿Quién mueve mi corazón? Recordemos, nosotros somos el templo, somos la casa de Dios. Ageo le escribió al pueblo de Israel para que ellos puedan reconstruir el templo, la casa de Dios. Pero vamos a ir sacando cosas para nuestra vida, porque nosotros somos, gracias a Cristo Jesús, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y que cada día podamos tener una casa, un templo ordenado para nuestro Señor. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros